Shalom amigos, bueno, estamos una vez más, otra semana más, con la profesora María Amparo, y el que les habla, Raúl Binocur, para seguir comentando cuestiones interesantes sobre este tema titulado genéricamente como griegos y judíos, o judíos y griegos, o sea, profetas y filósofos. Antes de comenzar, quería comentar un dato histórico que puede ser, supongo que muchos ya lo conocerán, pero puede ser interesante. En realidad, los profetas de Israel y los filósofos griegos, que es el tema que vamos a seguir desarrollando en la charla de hoy, digamos que forman parte de una cierta ola, se puede llamar así, una cierta ola de sabiduría universal que abarcó alrededor de 6 siglos, entre el siglo VIII antes de esta era y el siglo II antes de esta era. Y cuando digo universal, miren las referencias. Por ejemplo, el Buda nació en un sitio marginal geográficamente de la India, hacia el siglo V antes de esta era. O sea, el siglo V. Confucio también nació en el siglo V, Confucio, como saben, de China, y vivió hasta el siglo VI. El texto sagrado hinduista, el Bhagavad Gita, según los eruditos, posiblemente se escribió hacia el siglo III. O sea, todo como que van... Claro, son siglos, no son 2 o 3 años, ¿no? Pero en este proceso se manifiesta de esta manera. Y finalmente citamos en esta hora, como decía antes, al zoroastrismo, Zoroastro, que si en realidad se cifran los orígenes hacia el 1200, o sea, bastante lejos de esta temporada que les digo. Lo que sí es cierto que cuando se ubica el profeta Zaratustra, o Zoroastro, pero sí durante la era persa aqueménida, porque era de Persia esta religión, de la zona de Persia, es decir, entre el 648 y 330, que es lo que duró el imperio persa, el zoroastrismo desarrolla los conceptos abstractos de cielo, infierno, juicio personal, juicio final, algo que es muy conocido en nuestras religiones, ¿no? En el judaísmo y en el cristianismo. Y precisamente no olvidemos que fue en la época persa, en la época de dominio persa, cuando la Torá se codificó y se editó como tal, ¿no? El canon de la Torá se armó, según la mayor parte de los estudiosos, puede ser hacia el siglo -3 o -4 de era anterior. Hay otros que dicen que pertenece ya más a esta era, pero son la minoría. La mayor parte lo ubican en esa época que les digo. Y esto es interesante porque ahora cuando hablemos, vamos a empezar a hablar por citar algún profeta, estaban hablando los profetas de una época en que aún no estaba codificada la Torá, que aún no estaba el canon. Y así todos se referían a temas que sí se desarrollan en la Torá, varios siglos antes. O sea que ya, digamos, esto nos indica que ya había una tradición, ciertas tradiciones que ya se estaban conociendo, divulgando, al menos en algunos círculos. De todos modos, antes de los profetas clásicos de que vamos a hablar hoy, en principio, el más antiguo es Amós. Amós se dice que es del siglo VIII y que él escribió su propio libro. Pero antes que él, hacia el siglo X aproximadamente,
está la historia de Samuel, que era, se dice, el último de los jueces, porque estaba el libro de jueces antes del libro de Samuel, y el primero de los profetas. Porque él tiene, y les voy a decir en dónde, en Samuel 1, 15, 22, dice: ¿tiene el Señor tanto deseo en los holocaustos y las ofrendas de paz como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que una ofrenda de paz, escuchar es mejor que la grasa de los carneros. Es decir, ya Samuel, desde antes de que aparezcan los profetas clásicos, ya está estimando, digamos, este tipo de argumentos, ¿no? Que de poner la ley por encima del culto, de poner la moralidad por encima del culto. O sea que hay una prevalencia de la moral por encima del culto, que es la ley suprema, ¿no? Y entonces con Amós lo que encontramos es una fuerte crítica, fortísima crítica, quizá de las más, no diría violentas, pero sí rigurosas, digamos, respecto al comportamiento humano, en especial de los que ostentan el poder, ¿no? De los poderosos. En Amós 3:10 tenemos: y no supieron hacer bien, dice Jehová, los que atesoraron violencia y despojo en sus palacios. Y en el 3:15 dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil se perderán, y las casas grandes serán destruidas, dice el Señor. Oíd esta palabra, oh vacas de Basán. Aquí ya se zafó del todo. Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los necesitados. Bueno, aquí estamos hablando del siglo VIII. Paralelamente, en el siglo VIII, en otro sitio, que era, si no me equivoco, lo que es la costa occidental de Turquía, ¿no? Sí. Hoy en día, que era parte de la Grecia antigua. Sería un fenómeno absolutamente contrario. Sí, si nos fijamos, toda la tradición hebrea es la tradición de la escucha. Se llama Israel, escuchad, el profeta habla, dice. Nos vamos a Grecia y tenemos una cultura absolutamente diferente, porque es la cultura de la vista. En el año 1200 antes de la Era Común, lo que había en Grecia era bien una creencia en los dioses olímpicos, que según explicará muy bien Nietzsche, que hablaremos en otro momento de él, fueron una creación de los helenos para explicarse a sí mismos el mundo, hasta que llegamos al siglo VIII, y paralelamente al fenómeno del Sinaí tenemos los primeros presocráticos. O sea, el milagro griego se dio sobre el siglo VIII, antes de la Era Común, en Grecia. Bueno, ¿qué hicieron los presocráticos? O sea, olvidarse de todo tipo de profetas, de discursos divinos, e intentar solamente con la razón a ver si se puede entender lo que es el mundo físico. Los presocráticos eran físicos. En la física estudia el mundo natural, y la metafísica estudiará el mundo que no es natural, el mundo quizás angélico o del pensamiento, en fin, ya es otro tema. Bueno, el milagro empezó, le llamo milagro porque le llaman así, le llaman el milagro griego, con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer presocrático que se preguntó de dónde sale todo esto, y bueno, encontró que el arjé es el primer principio, el principio del cual sale todo. Buscando el arjé estuvieron todos los presocráticos. Bueno, el arjé, o sea, el primer principio, viene de agua. Él observa la naturaleza y dice, bueno, el agua sube, el agua baja, hay peces en el agua, ¿vale? O sea que todo, absolutamente todo, el arjé viene del agua. Vale, fue matemático, empezó a sentar las bases de las matemáticas y codificó el arjé como agua. Bueno, Anaxímenes, un discípulo suyo, le llevó la contraria, porque la filosofía es esto, la filosofía siempre intenta irse más profundamente, nunca está contenta y siempre pregunta. Bueno, Anaxímenes
le contesta que no, que el arjé, o sea, el principio es el aire, que todo viene del aire, con lo cual la discusión pues sigue, se puede decir, incluso hasta la fecha, porque la física actual no ha llegado a superar de buena manera los principios presocráticos. Es una cosa muy curiosa. Ha ido evolucionando, pero siguen todavía buscando la arjé, la sustancia base que hay. Bueno, Anaxímenes, que tenemos que todo proviene del aire. Siguiente, Anaximandro, nos vamos al siglo VI también, que no, que ninguno tiene razón y que todo proviene del apeirón. Apeirón es lo indeterminado. A es el prefijo griego de negación, peirón. O sea que todo viene de aquello que no tiene límite. Y bueno, como no viene de lo que no tiene límite, tenemos un problema con Anaximandro, que es que no podemos pensar en nada. A mí me recuerda un poco al Ein Sof de la Cábala, o sea, indeterminado. Vale, ahí lo tenemos. Todo viene de una especie de sustancia indeterminada, con lo cual no podemos casi ni pensar y nos limita las capacidades de conocimiento. Ahí nos quedamos con Anaximandro. En la misma época también, y también que fue casi contemporáneo de Amós, tenemos otros dos profetas, uno era Miqueas, otro era Isaías, pero justamente lo que llama la atención siempre en estas historias paralelas o en estas comparaciones es que mientras los griegos se devanaban los sesos literalmente buscando estas definiciones de principios, de primeros principios, los profetas no entraban primero que no discutían entre ellos tampoco. Aquí no hay discusión, sino que iban todos a lo mismo. Por ejemplo, dice Miqueas o Mijá en hebreo, siguiendo con la línea que teníamos antes de Amós, dice en el 2.1: hay de los que traman iniquidad y obran el mal en sus lechos. Cuando amanece, lo ejecutan porque su mano tiene el poder, y codician campos y roban casas y toman y oprimen al hombre y a su casa y al hombre y a su heredad. Es decir, no se preguntan qué es la heredad o qué es la casa o qué es el hombre. Directamente van a saco, van a la conducta, al comportamiento. A la ética. Son dos miradas diferentes. Realmente al griego de aquel tiempo, muy poco, y posterior, muy poco le importaba la ética en cuanto a aplicación de leyes. Eso ya fue mucho más tarde, ya cuando el Platón maduro, pero en esa época poco le importaba las leyes, o sea, buscaban el principio físico. Luego se buscó la democracia, la convivencia, pues ya hablamos de la época platónica mucho más tarde. Son dos mundos diferentes, o sea, uno mira la naturaleza, claro, ¿qué mira el mar? ¿Qué mira los campos? Hablamos de Grecia. ¿Qué mira el hebreo, el desierto? ¿Qué pasa? Bueno, perdona, el desierto y el cielo. Y el cielo. Por eso hablamos de la cultura de la vista y la cultura del oído. Bien, siguiendo con esa gente tan pensante, Pitágoras, tenemos a Pitágoras en el 570 a.C., quien dice que, bueno, que están todos equivocados y que el número es el principio de todas las cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la escuela pitagórica, que bebe de los mitos órficos. Los mitos órficos son los mitos de Orfeo. Orfeo fue un dios mítico que tuvo que bajar a los infiernos y buscar a su amada, y es el dios uno de los dioses de la música. A ver, había un problema, una característica con Grecia. O sea, uno, por ser un ser humano, y era de alguna manera un habitante de la polis. En aquel tiempo no había polis, sino que eran protopolis, en fin. Pero si uno quería poder dirigir la ciudad o tener un conocimiento más amplio y de alguna manera poder incidir en la política, tenía que iniciarse. Por iniciación se entiende diversos cultos que habían, los de Eleusis, los órficos, los dionisíacos, de los cuales han quedado remanentes actualmente en algunas
mitos de tipo Rosacruz y sobre todo masónico, en que el iniciado pasaba por ritos de muerte y resurrección. De aquí salen todas las leyendas de dioses muertos, despedazados, resucitados, etc., de la Grecia antigua. O sea, que ya se sale un poco del tema de la razón, ¿no? Entra en otra... Sí, había dos caminos, o sea, vamos a ver, y eso se ve luego más claro en Parménides. Si usted quiere seguir por la vida normal y corriente, pues va a tener derecho pues, a vivir aquí y tal. Ahora, como quiera usted saber alguna cosa más, enseñar a la juventud, gobernar la polis o la aldea, lo que sea, va a tener que pasar por los misterios. Bien, los misterios... Entonces, volviendo aquí, los misterios, en el caso profético, el caso de los profetas, no hacían falta. Porque estaba Dios. Exacto. Y Dios sabe la verdad y nosotros no podemos llegar a ella. Pero hemos pactado una ley, hay una ley que seguir, y además también ellos demostraban y sostenían que en los eventos históricos entendían estaba la mano de Dios. Bien, en Grecia estamos en otro punto, o sea, realmente cuando salieron los presocráticos dijeron que aquí no hay Dios que valga, además claramente, y vamos a buscar la razón de las cosas por la razón humana. Claro, como sabemos, los profetas primero auguraban, si siguen con la conducta que tienen ahora, lo van a pasar muy mal, va a ser todo destruido. Pero finalmente había una condición de mejora. Si cambian para mejor, Dios lo va a escuchar. O sea, hay una relación directa entre la moral y el destino en los profetas, ¿no? O sea, una promesa de restauración, como por ejemplo en Miqueas 4.1 dice: y será el fin de los días que el monte de la casa del Señor será firmemente establecido en la cumbre de los montes, y se elevará sobre las colinas, y los pueblos correrán sobre él. Y muchas naciones irán y dirán: venid, subamos al monte del Señor. Es una frase muy conocida, ¿no? A la casa de Dios de Jacob, y que Él nos enseñe sus caminos, y andemos por sus veredas, porque de Sion saldrá Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí no había dudas metafísicas, digamos. Ni una. Aquí sí, muchas. Bueno, vamos a ver, realmente los dioses olímpicos, según cuenta Genófanes y cuentan los presocráticos, no fueron nada más, y sobre todo lo cuenta Nietzsche, luego te explico mejor, más que una creación del pueblo griego, que estaba absolutamente perdido y despistado, viendo una vida que su vida arbitraria, que estaban en manos del destino, que no sabían qué era el arjé, de dónde venía todo esto, etc. O sea que los griegos se pusieron a pensar, mientras Israel escuchaba a los profetas. No sé si en el nuevo de Pitágoras, sí, sobre que el número era el principio de todo, la escuela pitagórica ligada a los mitos ólficos. Pasamos luego, voy un poco rápido para que se vea el lazo en las ideas, a Parménides, que también se puso a pensar y dijo no, que estaban todos equivocados, que el ser es uno, es fijo e inmutable, que no pueden haber tantas cosas, ni números, ni agua, ni nada, que tiene que haber un solo ser. Heráclito le llevó a la contraria, diciendo que no, que estás equivocado y que todo fluye y que la esencia del ser es el devenir. O sea que, como podéis ver, realmente un esfuerzo pensante de mucho cuidado. Claro, mientras decían esto, Amós, por ejemplo, en el 5.15 dice: odia el mal y ama el bien. Bien. O sea, no se hace mucho problema con esto. No, ninguno. Aquí, bueno, el problema vino después porque, vamos a ver, de toda esa ciencia griega, esa es la que bebemos nosotros. La ciencia es de origen griego. Si no hubiese sido por el esfuerzo pensante de esos señores que observaron la física, sobre todo ya mucho más tarde Aristóteles, que fue preceptor de Alejandro Magno, y cada vez que se iba de guerra Alejandro, el preceptor, le pedía que le trajese bichitos, plantitas, para observar y ver de qué estaba hecho el mundo. ¿No crees que estas dos visiones
de alguna manera, bueno, al final fue lo que ocurrió, ¿no? Pero como que estaban destinados a encontrarse. Sí, y tanto, es que no se pueden dar la una sin la otra, pienso yo. Eh, bien, creo que hablaba antes de Heráclito, que decía, bueno, que todo fluye, se contraponen Heráclito y Parménides, en cuanto que el ser es uno, ese es Parménides, y Heráclito diciendo que todo fluye y que no hay ser, que la esencia del ser es el devenir, con lo cual llega Platón, bueno, mejor dicho Sócrates, y dice, dos mundos. Un mundo fijo, que es el mundo de las ideas, y un mundo cambiante, que es el mundo de aquí abajo. Es mucho más complejo, pero lo explico en 2 minutos, para que vean más o menos de dónde salen las ideas y las cosas. En este momento, con la contraposición Parménides y Heráclito, tenemos un desdoblamiento del mundo. Fue mucho más complejo que esto, pero como apunte, ya... bien. ¿Sí? No, ¿por dónde vas a seguir? No, lo que voy a decir es una cosa. Voy a traer a colación un autor muy, muy polémico, que es Friedrich Nietzsche, porque a Nietzsche solamente se lo puede entender desde los griegos, y sobre todo porque ha sido muy mal entendido y muy mal comprendido y muy mal recibido. O sea, está la imagen de Nietzsche, que predicaba el superhombre, y que fue utilizado por los nazis, etcétera, cosa que es verdad, o sea, fue leído por ellos y utilizado mal, pero él no hablaba de este tipo de superraza, sino que se refería a los griegos, a los griegos. En su primer libro de juventud, un libro que se llama Nacimiento de la tragedia, Nietzsche tenía 25 años y empieza a explicar cómo es posible, cómo fue posible que ese pueblo tan bello, tan luminoso y tan sabio, tan envidiado y tan bello, así mismo los pone en su libro, tuviese necesidad de algo tan horroroso como la tragedia que escondía este pueblo, que había en el fondo del mundo griego para que fuese necesidad de hacer semejante catarsis. A Nietzsche el libro le costó la cátedra, digamos que de 25 años empezó a enseñar, era filólogo, no filósofo, y bueno, directamente lo echaron. O sea, lo echaron porque fue en contra de toda la filología de la época y logró demostrar un tema muy complicado, que es que de hecho el famoso milagro griego, el milagro de la luz, no nació de ningún pueblo alegre, de ningún pueblo contento, sino de un pueblo absolutamente trágico, que habían creado la tragedia, de alguna manera, como semblanza de los dioses, para explicar su vida, la cual no entendían. Bien, Nietzsche nos cuenta que el tema funcionó durante un tiempo, sobre todo con los autores más antiguos, hasta que llegó Eurípides y puso la figura del espectador, el teoros. A partir de aquí se rompe la tragedia griega. Vamos a ver, ¿qué descubrió Nietzsche? Que el griego, y es un tema que nos ha llegado hasta ahora, por eso lo quiero comentar, basó la tragedia en dos fuerzas. Vamos a llamarle dos dioses. Está por un lado el dios de la luz, que es Apolo, de ahí nace la razón, de ahí nace Sócrates, nace el pensamiento luminoso, el razonamiento, y toda la corriente que nos ha llegado de filosofía hasta el día. Y había otro dios, Dionisos. Dionisos, según nos explica Nietzsche, es el dios de la madre del ser, de lo profundo, de la oscuridad, del vino. No es ningún dios de la razón, sino que es el dios de los instintos. Entonces, en esa dialéctica entre razón e instinto, ahí se movió todo el pueblo griego. Termina Nietzsche diciéndonos que la raíz del nihilismo, incluso contemporáneo, ya estaba en Sócrates mismo, porque utilizó una forma de razón que estaba absolutamente desligada de la forma dionisíaca y artística de ver el mundo. Una razón que separaba las cosas. Y a base de preguntas sucedió lo que Nietzsche nos cuenta y que se puede muy bien en cámara, a nivel de Hoth, que la lógica se enrosca en la cola, da vueltas sobre sí misma, cae en círculo y no salimos adelante.
Este tipo de lógica es la que critica Nietzsche. Bien. Si me permites. Sí. Claro, aquí lo que podemos notar es que de alguna manera entre los profetas también, no con los mismos patrones, pero también estaba incluido el elemento trágico y el elemento, digamos, de restauración, de reparación, pero ambos ligados con la moral. O sea, la moral es lo que origina, o sea, la falta del cumplimiento de una conducta adecuada, tanto entre los poderosos como en el tema del culto, como vimos antes, mal llevado, hace que no tenga más remedio que sufrir las consecuencias trágicas. De ahí percibió lo de tragedia. Y lo que de alguna manera resuelve el tema trágico aquí en la tradición profética, esto quizás el más famoso versículo de la Biblia que tenemos de Isaías, del profeta Isaías, el 2:4, perdón, que dice: y él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá más excepción. Es algo así como la paz perpetua kantiana, ¿no? De alguna manera sí. Por aquí, por la parte griega, donde se está buscando, nos encontró. Ahora mismo, a nivel de filosofía, estamos exactamente en el punto opuesto de Grecia. Entiéndese por Grecia la pregunta por la crisis, la pregunta por el ser de las cosas. Estamos, bueno, en la llamada tardomodernidad, en que lo importante ya no es tanto qué es el ser, o qué es la ética, o qué es esto, qué es lo otro, sino si el enunciado es válido. O sea, estamos en manos de la técnica y de la ciencia. O sea, es la legitimidad del enunciado. Preguntas por la ética. Perdón, ¿esto te dices que es ahora o es en los griegos esto? Ahora mismo. Ahora mismo. No, en tiempo de los griegos no. No se preguntaba mucho por la ética hasta el tema de los diálogos de Platón. Pero vamos a ver, tampoco es una pregunta muy profunda. Interesaba más que implantar la ética, cuál era el concepto de ética. Perdón que te haga una pregunta más precisa. Cuando hablas de un enunciado correcto, ¿hablas de una formulación correcta? Una formulación correcta. ¿O correcto desde el punto de vista ético-moral? Una formulación correcta. El punto de vista ético-moral hoy día, salvo en algunas corrientes muy definidas, importa poco. Bueno, tenemos el caso del pensador israelí Harari, que ya está empezando a hablar de que tenemos no el superhombre de Nietzsche, ni mucho menos, sino el Homo Deus. Hemos superado los planteamientos griegos incluso, o sea, y nietzscheanos, el Homo Dios. Bien. Sería la crisis de la filosofía. El cierre total. Bueno, para mí el cierre ya se dio con la Ilustración. Después, con la modernidad, hemos tenido preguntas sobre epistemología, sobre lógica, ya hablaremos profundamente del tema, pero no ha habido ningún discurso fundante más. No ha habido nada más. O sea, es más, desde la Segunda Guerra Mundial, no sé si un día lo comentamos, cuando Adorno dijo que no se podía filosofar después de Auschwitz, creo que tenía razón, porque simplemente no se ha filosofado. Tenemos discursos de tipo del historiador Harari, Singer, que es un filósofo que habla de los derechos de los animales. Digamos que lo que pretende Singer y personas como él es que los humanos ya no somos el centro de la creación como se pensaba en Grecia, sino que somos un animal más, con lo cual hay que pensar más en términos antiespecie, y algunas joyas de la corona más, pero realmente bien poca cosa. Bueno, yo creo que hemos dado ya mucha información, creo. Por ahí podemos dejarlo para la próxima, ¿no? Sí, para meternos con Sócrates y Platón y otros profetas. Damos una vuelta de... No, y tendremos a Jeremías, a Irmiau, a Ezequiel,
Vale, y también el mismo Isaías. Bueno, muchas gracias, María Amparo, a ti. y gracias a todos por haber escuchado esto. Esperemos que les interese y la semana que viene más. Chao, chao.